Comenzaremos desarrollando el sistema inmunitario en paralelo con los diferentes órganos linfáticos que componen el mismo, pero inicialmente abarcaremos la histofisiología de los sistemas inmunitarios. Cuando hablamos de antígenos nos referimos a cualquier elemento bioquímico como una proteína, lípido, hidrato de carbono, quizás también algunas partículas inanimadas o inorgánicas que son capaces de gatillar una respuesta inmune encarada por el sistema inmunitario del organismo. A veces existen dentro de, por ejemplo, un virus, una bacteria, una región muy pequeña, que incluso pueden ser 2 o 3 aminoácidos de una proteína, que son las que verdaderamente gatillan una respuesta inmune. Esas pequeñas regiones se llaman epitopes. Un epitope dentro de un microorganismo, como sea un microbio, como sea un virus, una bacteria, puede tener varios epitopes que desencadenen al mismo tiempo diferentes respuestas inmunes. Como hemos dicho, la naturaleza química de los antígenos son diferentes, pueden ser diferentes, aunque las moléculas proteicas, los antígenos proteicos son más eficientes para gatillar una respuesta inmune, sobre todo las dependientes de linfocitos T, las respuestas llamadas timodependientes. La respuesta inmunitaria puede dividirse en inespecífica o innata y específica o adaptativa. La inespecífica son las barreras físicas, las células, algunas moléculas que reconocen algún elemento como extraño al organismo y desencadenan una respuesta que es rápida, que es estereotipada, que es siempre igual y que depende del reconocimiento de cosas no propias contra cosas propias, no teniendo una diferencia en la exposición por primera vez al antígeno que en las siguientes, es decir, no habiendo una memoria de exposición. En cambio, la específica adaptativa existe un proceso de reconocimiento antigénico de algún epitope o varios epitopes determinados, de, por ejemplo, un microbio, un microorganismo, y a través de las células específicas del sistema inmune, como las células presentadoras de antígeno y los linfocitos, se desencadena una respuesta puntual contra esa zona. Y por otro lado, esta respuesta tiene memoria, pudiendo haber siendo en el caso de la respuesta específica, la posibilidad de memoria, y en la segunda respuesta al antígeno hay una respuesta más rápida, más eficiente, quizás con mayor afinidad por ese antígeno. Por eso, en la respuesta específica o adaptativa podemos definir una respuesta primaria en relación con el primer contacto con el antígeno y una secundaria en los contactos subsiguientes que son de característica diferente. Y por lo tanto, para que se produzca esto existe el proceso de memoria inmunológica en el cual existe un recuerdo en los linfocitos del contacto con el antígeno. Las respuestas celulares específicas pueden ser celulares a través de células citotóxicas que atacan una célula o un microorganismo determinado y que depende más de un grupo de linfocitos T, que son los linfocitos T CD8 citotóxicos, y la respuesta humoral, que depende de los anticuerpos o inmunoglobulinas que son producidas por los plasmocitos. También es importante que hay algunas características especiales de inmunidad contra células del propio organismo que son antitumorales. Es una situación en la cual es normal una respuesta contra células del propio organismo, las células tumorales, o en algo que puede suceder también en algunas células infectadas por virus. Sin embargo, en condiciones normales existe lo que se llama tolerancia inmunológica, en la cual los linfocitos pueden reconocer pero no atacan las moléculas propias de las células del organismo. Cuando este mecanismo de tolerancia falla, estamos ante los procesos de Entonces, en la respuesta inmune innata lleva poco tiempo, depende, como por ejemplo, de barreras epiteliales, de moléculas como las moléculas del complemento de la sangre, de fagocitos como neutrófilos o macrófagos, y otras células también relacionadas con la respuesta inmune innata, como la respuesta de las células NK o natural killer o asesinos naturales. Las células NK se encuentran más cerca de la inmunidad adaptativa porque hay algunos elementos de las células NK, como por ejemplo la capacidad de memoria, que son compartidas también con la inmunidad adaptativa. Un proceso fundamental en la
las respuestas inmunes adaptativas es la presentación antigénica. La presentación antigénica se hace a partir o de las células presentadoras de antígenos, que son células especializadas en la presentación de antígenos, o a partir de cualquier célula del organismo que presenta antígenos propios y antígenos no propios. Lo que sucede en el caso de las células presentadoras de antígenos, que veremos más adelante, que son células que están especializadas en captar antígenos, generalmente por endocitosis, degradarlos enzimáticamente, procesarlos y presentarlos en su membrana plasmática junto con unas moléculas que se llaman moléculas MHC2, o MHC son las siglas de complejo mayor de histocompatibilidad. Se las presentan a los linfocitos, en este caso un tipo de los linfocitos que son los linfocitos CD4 o helper, son los linfocitos T. Dentro de los linfocitos T están los helper, el CD4 es el marcador de membrana que los caracteriza. Los linfocitos tienen un receptor o receptor de células T que reconocen ese antígeno presentado a través de estas moléculas de histocompatibilidad clase 2. Cualquier célula del organismo presenta en condiciones normales antígenos propios en la superficie a través de las moléculas de MHC, pero otro grupo molecular que son las moléculas MHC clase 1. Esto lo puede hacer cualquier célula nuclear del organismo, también en algunas instancias las plaquetas, y una célula puede expresar antígenos propios que son reconocidos como propios por los linfocitos, en este caso otro tipo de linfocito, el TCD8 citotóxico, que reconoce este antígeno como propio y no lo ataca a partir de su receptor de células T. Pero también, por ejemplo, una célula infectada por virus puede expresar partículas de ese virus en su membrana plasmática y ser reconocidas de este modo por los linfocitos TD8 y ser atacadas. Entonces, a partir de estos mecanismos de presentación antigénica, cualquier célula del organismo puede, a través de las moléculas de clase 1, puede presentar antígenos propios extraños, y las células de clase 2 son específicamente las células presentadoras de antígeno a través de las moléculas de clase 2, son las células especializadas en este proceso de presentación antigénica. Si nosotros analizamos la inmunidad innata, las células que intervienen son los distintos fagocitos, células dendríticas que son per se las células presentadoras de antígeno, que también son claves para presentar los antígenos en el caso de la inmunidad adaptativa, otras células de la sangre, natural killers, células epiteliales, moléculas como por ejemplo las moléculas del complemento de la sangre, del suero, que están relacionadas con inmunidad sobre todo antibacteriana. Esta respuesta es bastante inmediata, siempre estereotipada y es siempre la misma. En cambio, la inmunidad adaptativa depende de los linfocitos T y los linfocitos B, que producen ellos o algunas otras moléculas citoquinas que actúan sobre los distintos linfocitos favoreciendo o deteniendo la respuesta inmune, otras moléculas como los anticuerpos que son producidas por los plasmocitos que derivan de los linfocitos B, y estos suelen tardar unas horas o unos días, y la respuesta es mejor con exposiciones repetidas al antígeno. Algunos ejemplos de las células, las B y las T. Las células T o linfocitos T, los dos grandes grupos son los CD4 o helper o ayudantes, los CD8 o citotóxicos, y están bien los linfocitos T regulatorios. Vamos a ver que los helper son los grandes coordinadores de la respuesta inmune y los citotóxicos intervienen en la inmunidad mediada por células. Entre las células presentadoras de antígenos podemos encontrar quizás las más especializadas en ella, como las células dendríticas. Reciben distintos nombres según la región donde estén. Por ejemplo, en la piel hablamos de células de Langerhans, macrófagos, células del epitelio reticulares del timo, plasmocitos. Todas pueden funcionar como células presentadoras de antígenos especializadas en ello. Pero como dijimos, cualquier célula del organismo que exprese moléculas MHC1 también puede ser o funcionar como presentadora de antígenos. Existen en los distintos tipos celulares marcadores de membrana llamados clúster de diferenciación, que son glucoproteínas de membrana básicamente, que se califican con distintos números y que permiten caracterizar, dado que por ejemplo, si uno analiza todos los linfocitos que están acá nombrados, son todos morfológicamente iguales en H&E, incluso estos que son los NK. Entonces requieren una inmunomarcación específica a través de sus moléculas
de membrana para poder caracterizarlos. Si nosotros seguimos profundizando y tomamos los linfocitos T, los linfocitos B hemos dicho que derivan o dan origen a plasmocitos, se diferencian a plasmocitos que secretan anticuerpos, producen anticuerpos. Los linfocitos T tenemos los citotóxicos, los helper o coadyuvantes y los regulatorios. Los citotóxicos o linfocitos T CD8 pueden atacar directamente células tumorales o células infectadas por virus. En el caso de los linfocitos, entonces los linfocitos T helper, por ejemplo los CD4, tenemos varios subtipos dentro de los mismos T helper. Por ejemplo, los T helper 1 están relacionados con producción de respuestas inmunes contra microbios intracelulares. En cambio, por ejemplo, los T helper 2 favorecen a través de citoquinas y coestimulación hacia los linfocitos B la capacidad de producir anticuerpos. Y los T helper 17, por ejemplo, están especializados en desencadenar inflamación e inmunidad contra microbios extracelulares. Entonces, hay distintos subtipos mismo dentro de los T helper. Como dijimos, las células dendríticas son la mejor célula o la más eficiente en cuanto a presentadoras de antígenos y reciben distintos nombres, por ejemplo, células veladas en la linfa, células interdigitantes dendríticas en los tejidos linfoides secundarios, células foliculares dendríticas en los mismos tejidos, en la piel, células de Langerhans. Y finalmente los tejidos linfoides. Tenemos tejidos linfoides especializados que muchas veces forman órganos linfáticos directamente, como órganos linfáticos primarios, donde se desarrollan los distintos tipos de linfocitos, adquieren competencia inmunológica, capacidad de responder a determinados antígenos que les son presentados inicialmente en los órganos linfopoyéticos, en estos órganos linfáticos primarios, y son capaces de montar una respuesta inmune contra esos mismos antígenos cuando toman contacto en los órganos linfáticos secundarios. En estos órganos linfáticos primarios encontramos el timo y la médula ósea. En la médula ósea se producen los linfocitos B. En el timo, los precursores linfáticos provenientes de médula ósea completan su desarrollo y se maduran completamente los linfocitos T en el timo. Pero los precursores de los linfocitos B del timo, los precursores linfoides, provienen de médula ósea. Los órganos linfáticos secundarios, donde una vez que adquirieron competencia los linfocitos, se instalan en los órganos linfáticos secundarios o a veces en otros tejidos que ahora analizaremos y pueden generar una respuesta inmune contra un antígeno específico. También aparte de estos órganos linfáticos secundarios, en el vaso, los ganglios linfáticos, el apéndice, las amígdalas, las distintas amígdalas. Y después tenemos a lo largo de distintas mucosas tejido linfoide difuso. Malte es tejido linfoide asociado a las mucosas. Puede ser al intestino, con la G de gut, Balt de bronquios, Salt de skin, piel. Es decir, el tejido linfoide más difuso, no tan organizado en órganos, en distintas regiones del organismo. Como sostén, y no solamente sostén, sino interviniendo en la maduración y activación de los distintos linfocitos, encontramos habitualmente tejido conectivo reticular, tanto como sostén como interviniendo en la maduración de los distintos órganos linfáticos. En el caso del timo, el tejido de sostén es epitelial, básicamente formado por células epiteliales. Hablamos de un epitelio citorreticular. Esto se da en el timo por su origen endodérmico. Los órganos linfáticos habitualmente, acá vemos un ganglio linfático, son muy celulares, muy basófilos por la gran cantidad de linfocitos que están presentes en ellos, y son órganos macizos. Otra figura que habitualmente encontramos en los órganos linfáticos secundarios son los folículos linfáticos o nódulos linfáticos, que habitualmente tienen un casquete linfocitario y un centro germinativo, por lo menos los llamados órganos linfáticos o folículos linfáticos secundarios. Ellos, a su vez, en el centro germinativo hay una zona más oscura y otra zona más clara que posteriormente analizaremos. En general, los folículos linfáticos son producto de la inmunidad de las células B. Son producidos por una expansión clonal de una sola célula B original, aunque veremos que intervienen en la función
de estos órganos linfáticos, también algunos linfocitos T helper, algunos T coadyuvantes. Es decir, la mayoría son derivados de linfocitos B, algunos más inmaduros, otros llamados centrocitos y centroblastos que se encuentran en las distintas zonas del centro germinativo, pero también hay células dendríticas, células foliculares dendríticas, como se puede ver en esta zona, y también células reticulares formando el sostén. Los procesos que ocurren en los órganos linfáticos primarios son básicamente tres. El primero es el desarrollo adecuado del receptor que interactúa con las moléculas MHC, tanto en los linfocitos B, que son básicamente inmunoglobulinas de superficie, y en los linfocitos T, que es el llamado receptor de células T. Una propiedad que tienen estos receptores es la capacidad de rearreglar de splicing alternativo y también capacidad de producir pequeñas mutaciones en los genes de las inmunoglobulinas o del receptor de células T, y se producen rearreglos de estos genes al haber recombinación entre las distintas regiones, sobre todo las transcriptas de estos genes. Se produce a partir de pocos genes, una gran diversidad de receptores que pueden reconocer gran diversidad de antígenos. Entonces, estos rearreglos genéticos es uno de los estadios necesarios tanto en la maduración de células B como T. Otro estadio que es necesario es lo que se llama selección negativa, es decir, eliminar aquellos linfocitos que reconocen antígenos propios del organismo, proteínas propias del organismo. Entonces se llaman selección negativa, por lo cual ahí deben exponerse a células epiteliales, en el caso del timo, retículo epiteliales, en el caso del timo, células presentadoras de antígeno en la médula ósea, en el caso de los linfocitos B, para chequearse de que no reconozcan antígenos propios. Las que reconocen antígenos propios son eliminados. Y después está lo que se llama selección positiva, en el cual se tiene que corroborar en los órganos linfáticos primarios que se puedan ser capaces de reconocer a través de un receptor de célula T o a través de la inmunoglobulina de superficie un antígeno presentado por una célula presentadora de antígeno a través de las moléculas MHC2. Entonces eso es necesario, eso es una selección positiva, ahí se seleccionan los linfocitos que son capaces de hacer esto. Todos estos tres elementos, estos tres procesos se tienen que dar para que un linfocito adquiera competencia inmunológica. Una vez que la adquieren, pasan a los órganos linfáticos secundarios. En el momento que un linfocito ya maduro toma contacto del antígeno en los órganos linfáticos secundarios, se desencadena una respuesta inmune. Hay una organización general de una respuesta inmune, no siempre sigue estos pasos, pero en la mayoría de los casos sí. Una célula presentadora de antígeno le presenta un antígeno a un determinado grupo de células T helper. En general, una célula presentadora de antígeno con sus características y sus receptores de superficie particulares activa más específicamente a un tipo de linfocito T helper 1, 2 o 17, y aparte algún linfocito T helper que reconozca ese antígeno. Es decir que en última instancia el antígeno es el que selecciona al linfocito T helper o al grupo de linfocitos T helper más adecuados que responden, que coordinan una respuesta inmune. Los T helper funcionan como coordinadores de toda la respuesta inmune, cooperando con los linfocitos B, lo que se llama cooperación TB, activándolos hacia plasmocitos y producción de anticuerpos, inmunidad humoral, o facilitan la activación de los linfocitos T citotóxicos CD8, desencadenando las respuestas de inmunidad celular. O pueden ser en ciertas situaciones darse ambas, pero el T helper es una célula central funcionando como coordinador de pivot dentro de toda la respuesta inmune. Como hemos visto, los linfocitos adquieren competencia inmunológica en timo y médula ósea, posteriormente pasan a los órganos linfáticos secundarios y ahí, a través de una célula presentadora de antígeno que hemos visto recién en exposición a antígeno, son
seleccionar los distintos linfocitos que generan una respuesta inmune, se activan, se produce una proliferación clonal a través de mitosis. Un solo linfocito da múltiples linfocitos de las mismas características luego de que son activados, pero también hay rearreglos genéticos, rearreglos morfogenéticos que hacen que sus receptores, o el de células T, o la inmunoglobulina de superficie de las células B, adquieran mucho más especificidad contra un antígeno determinado en un órgano linfático secundario. Es decir, que acá también hay un proceso de rearreglo genético, lo que también se denomina hipermutación somática. Una vez que se activan también todos estos linfocitos, pueden dar origen a células efectoras o células de memoria, tanto en el linaje T como en el linaje B. Acá está nuevamente esquematizado una primera exposición al antígeno, la célula presentadora activando las T-helper, dando lugar a respuesta B o a respuesta T. En los dos casos también se generan células de memoria, tanto B como T, que ante una segunda exposición al antígeno dan una respuesta mucho más intensa y mucho más. En el caso de la respuesta por el B, se producen anticuerpos. En la respuesta primaria inicialmente se producen anticuerpos tipo IgM y más tardíamente anticuerpos IgG. Los IgG pueden persistir más tiempo en plasma, incluso en ocasiones a lo largo de toda la vida. Aunque el marcador inicial, la más rápida respuesta, depende de anticuerpos IgM. En cambio, en la respuesta secundaria, si bien se producen los dos tipos de anticuerpos, sobre todo hay una respuesta de inmunoglobulina G de mucha mayor magnitud. Acá analizamos más en detalle las moléculas de MHC clase 1, que tienen 3 cadenas alfa y una beta 2 microglobulina, y una especie de caja donde se encuentra el péptido que presentan, una pequeña región que es sobre todo la región más variable, llamada hipervariable dentro de estas moléculas de MHC. Las clase 1 las expresan todas las células nucleadas. La MHC2, que tiene 2 cadenas alfa y 2 beta, recuerden que son las propias de las células presentadoras de antígenos. Y estos son principalmente estas moléculas con su correspondiente antígeno. La región de caja son reconocidas por los distintos receptores de células T. En general, las moléculas de clase 1 son antígenos sobre todo intracelulares que son presentados a través de MHC1. En cambio, las moléculas de MHC, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, fagocitan antígenos, los procesan y los presentan específicamente. También podemos encontrar las moléculas como HLA de clase 1 o clase 2. En el caso del ser humano se utilizan como sinónimos. MHC significa complejo mayor histocompatibilidad. En el caso de aparecer como HLA corresponde a antígenos de leucocitos humanos. Acá está el ejemplo en el cual, por ejemplo, una célula del organismo a través de moléculas MHC1 presenta un determinado antígeno a las moléculas CD8 que tienen su receptor de células T. En este caso, la célula presentadora de antígeno a través de un MHC clase 2 presenta un antígeno a la célula TCD4 que tiene su respectivo receptor de células T con una cadena alfa y una cadena beta. Y en general ocurren que hay moléculas coactivadoras, digamos como una segunda señal aparte de la presentación antígeno. Por ejemplo, si solamente se presenta a través de la MHC un antígeno pero no hay un segundo signo, el organismo reconoce esto como una señal no peligrosa y entonces no monta una respuesta inmune. Es uno de los mecanismos de tolerancia inmune. En cambio, cuando hay una activación a través de la presentación antigénica, pero aparte un segundo signo, una coactivación y a veces hasta un tercer signo, que puede ser una citoquina, ahí una molécula es reconocida como peligrosa y se desencadena una respuesta inmune. El 60-70% de las células en la sangre son linfocitos T. Los linfocitos T, como hemos dicho, los precursores se generan en médula ósea. Muy tempranamente en la vida colonizan el timo y generan la mayoría de los linfocitos T, se generan en los primeros años de vida. Pasan a los linfocitos, a los órganos linfáticos secundarios, lo que se llama zonas timodependientes, donde se ubican los linfocitos T
en los órganos linfáticos secundarios, y en estos casos las zonas timodependientes, si se hace una timectomía o se destruye el timo en los primeros meses de vida, estas zonas timodependientes desaparecen. Normalmente, como hemos visto recién, los receptores de célula T son cadena alfa y beta, el 95%, pero existen algún subtipo diferente de células T que tienen receptores gamma delta. No los desarrollaremos tan en detalle en este. Y aquí vemos nuevamente, en este caso, los receptores de células T que están asociados a distintas moléculas coadyuvantes o coactivadoras para favorecer la respuesta inmune. Y como hemos dicho, los distintos T-helper favorecen respuestas hacia inmunidad celular, ya sea de microbios intra o extracelulares, según sea T-helper 1 o T-helper 17, o las T-helper 2 que favorecen la respuesta humoral hacia la producción de cooperación TB y producción de anticuerpos. Y las células T citotóxicas que pueden atacar directamente una célula, por ejemplo, infectada por un virus o una célula tumoral. Aquí vemos más detalle, por ejemplo, de la T-helper 1, que favorecen, por ejemplo, la activación de macrófagos para la digestión de microbios intracelulares. Las T-helper 2 que favorecen la producción de anticuerpos y sobre todo la síntesis de inmunoglobulina E, favoreciendo la inmunidad antiparasitaria o las respuestas alérgicas. O las T-helper 17 relacionadas con la fagocitosis de bacterias extracelulares que reclutan sobre todo diferentes fagocitos. Esta es la diferenciación de las células T. Esto es el timo. Acá encontramos la corteza tímica y hacia aquí la unión córtico-medular y la médula. Los precursores linfoides llegan desde la médula ósea, se ubican en la región subcapsular del timo. Normalmente son CD4 negativos y CD8 negativos al inicio. Las células epiteliales tímicas intervienen en la maduración y en la corteza se dan los 3 procedimientos que son necesarios durante la adquisición de competencia inmunológica: la producción de un receptor T adecuado a través de los rearreglos genéticos que hemos nombrado. Si eso no se produce, las células van a la apoptosis y mueren. Después se ve si tienen una selección positiva, es decir, si pueden reconocer un antígeno presentado vía MHC. Si no lo hacen, también mueren. Si no, completan la selección positiva. Y el tercer proceso, que si reconocen antígenos propios. Si lo hacen, mueren. Y si no, completan todos los 3 procesos que se dan en la corteza tímica. En esto intervienen todas las células reticulares tímicas. Una vez que completaron los 3 procesos y ya tienen un receptor de células T adecuado, una molécula CD3 que marca los linfocitos T adecuadamente, inicialmente tienen en la superficie moléculas CD4 y CD8. Ambas en la médula se diferencian a CD4 positivos o a CD8 positivos, hasta que finalmente pueden pasar a los vasos sanguíneos y en los vasos sanguíneos ir hacia los órganos linfáticos secundarios. La célula dendrítica es per se la gran presentadora de antígenos. Son diferentes las inmaduras y las maduras. Las maduras tienen mucho más prolongaciones, una mayor superficie para exponer antígenos y que esos antígenos puedan interactuar con células T o células B, montando una respuesta inmunológica. Se ubican en la periferia, como por ejemplo hemos dicho en la piel, que se denominan células de Langerhans. Viajan a través de la linfa, se las llama ahí células veladas. Se ubican en los distintos nódulos linfáticos, tanto en las zonas timodependientes como en los centros germinativos de los nódulos linfáticos, adquiriendo diferentes nombres, como por ejemplo células foliculares dendríticas en el caso de los nódulos linfáticos. A veces encontramos descripciones como células según su morfología y su proveniencia, células dendríticas mieloides o derivadas de monocitos, por sus características, no por su origen. Células dendríticas plasmocitoides, pueden adquirir distintas morfologías y ser diferentes en algunas características en las de sangre periférica, que se originan en la médula ósea, o las que se originan en órganos linfáticos. Es decir, hay distintas poblaciones de células dendríticas, pero el elemento principal es la presentación antigénica y la activación de una respuesta inmune. Aquí tenemos la capacidad de captar
antígenos a través de un precursor de células dendríticas. Esas células dendríticas se activan y pasan, por ejemplo, a los órganos linfáticos una vez que luego de la presentación antigénica, la captación antigénica, completan su maduración. Y luego pueden en los nódulos linfáticos activar linfocitos T, B o ambos. Algunas, luego de la selección de linfocitos que hacen, terminan en apoptosis, otras persisten por muchos años, quizás durante toda la vida, en los mismos ganglios linfáticos, en el vaso, por ejemplo, en los órganos linfáticos secundarios. En el caso de los linfocitos B, son el 10% a 20% de la sangre, forman como característica los folículos linfoides. Los folículos linfoides, como hemos dicho, son una respuesta clonal de linfocitos B. Utilizan como receptor de superficie una inmunoglobulina, en general una inmunoglobulina M, por lo menos al comienzo, ahora vamos a ver. Y son capaces de diferenciarse a plasmocitos y células B de memoria. Durante su maduración en médula ósea cumplen todos los mismos pasos de rearreglos genéticos, de selección positiva y selección negativa que los linfocitos T. Los anticuerpos o inmunoglobulinas tienen unas cadenas pesadas y unas cadenas livianas, 2 de cada una, son glucoproteínas, tienen residuos de hidratos de carbono, forman una especie de Y, tienen 3 regiones llamadas regiones constantes, con distintas propiedades, algunas que pueden activar el complemento de la sangre, otras ligarse a macrófagos, y tienen regiones variables, tanto en la cadena liviana como en la cadena pesada. Esas son las que sufren rearreglo genético, pasan por el rearreglo genético teniendo esas regiones gran variabilidad y gran posibilidad de reconocer múltiples tipos de antígenos. Incluso hay regiones hipervariables con cambios en pequeñas regiones de su secuencia aminoácidica, generando mayor incluso afinidad y especificidad por algunos antígenos. Esta región se denomina fracción FC y esta fracción AB, que son las que pueden ser digeridas a través de una enzima llamada papaverina. La molécula que hemos visto previamente es una inmunoglobulina G, pero por ejemplo acá esto es una inmunoglobulina M, que es un pentámero y tiene una cadena J o cadena de unión que une las 5 moléculas de inmunoglobulina. Acá por ejemplo la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina secretoria que se encuentra en las secreciones de las mucosas, del intestino, de los bronquios, por ejemplo. También es un dímero, tiene 2 de estas moléculas unidas por una cadena de unión. Y a veces aquí un plasmocito del tejido conectivo que está por debajo de un epitelio la secreta y son captadas por las células epiteliales a través, utilizando una proteína que es la proteína secretora o componente secretora que la protege de su degradación hasta que son exocitadas hacia la luz de la mucosa. Los distintos tipos de inmunoglobulinas que podemos encontrar son básicamente las que hemos nombrado: inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A. También está la inmunoglobulina E, ya conocida porque interviene en las reacciones alérgicas activando mastocitos y basófilos. Inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D funciona más que nada como un receptor de los linfocitos B inmaduros. Las otras tienen funciones específicas. La que aparece inicialmente en las respuestas inmunes es la IgM seguida de la IgG, que aparece más tardíamente. La IgG es más tardía y también es más clásica o más propia de las respuestas inmunes secundarias y a veces puede permanecer en bajos niveles en plasma a lo largo de toda la vida. La inmunoglobulina E es la M, es el receptor de los antígenos inmaduros, pero esa inmunoglobulina de superficie puede cambiar, ahora vamos a ver, en distintas situaciones. Aparte de esos tipos de inmunoglobulinas hay a veces subtipos. Por ejemplo, en la inmunoglobulina G hay subtipo 1, 2, 3 y 4. De la inmunoglobulina A hay tipo 1 y tipo 2, por ejemplo. Y algunas con diferentes funciones. Por ejemplo, la inmunoglobulina E interviene en lo que son las reacciones alérgicas o llamadas reacciones de hipersensibilidad inmediata o hipersensibilidad tipo 1. La inmunoglobulina A, como hemos visto, tanto la 1 como la 2 se encuentra sobre todo relacionada a la inmunidad de las mucosas. En menor medida la inmunoglobulina M contribuye a esto. La inmunoglobulina G es la que puede atravesar placenta, sobre todo 2 subtipos de la misma, la IgG2 y la IgG4.
las que tienen capacidad de opsonización son las IgG1 y IgG3. Y por ejemplo, las que pueden fijar el complemento y permitir la destrucción de por ejemplo, una bacteria son las IgM y las IgG1 y 3. Otra propiedad de las inmunoglobulinas es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, es decir, fijarse algún antígeno determinado, como por ejemplo una bacteria de un virus, y gatillar la activación de células citotóxicas. Aquí vemos, esto es lo que sucede en la médula ósea, donde adquieren competencia los linfocitos B, todos los mismos procesos que ya nombramos para los linfocitos T. Las células que salen de médula ósea hacia la circulación y a los órganos linfáticos secundarios tienen en su superficie inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas D como sus receptores. Cuando llegan a los órganos linfáticos secundarios, se activan por la exposición a antígenos, por ejemplo, los ganglios linfáticos, y pueden diferenciarse a plasmocitos que producen, en este caso, inmunoglobulina M, o células de memoria, células B de memoria para una respuesta inmune secundaria. Pero acá pueden, según la necesidad, según el tipo de antígeno o respuesta inmune que sea necesaria, pueden sufrir lo que se llama un switch isotípico, es decir, pasar de tener un receptor de superficie, por ejemplo inmunoglobulina M, a un receptor IgG, en este caso, y generar plasmocitos productores de IgG o células de memoria productoras de IgG o con receptores de superficie IgG. Lo mismo para IgA, lo mismo para IgE. Este proceso de cambio de una inmunoglobulina a otro subtipo de inmunoglobulina, tanto la que expresan en su superficie como la que secretan, se llama switch isotípico, favoreciendo una respuesta inmune más específica. En este caso, la zona hipervariable de IgM y la IgE, por ejemplo, en este caso es la misma, pero lo que se cambia es la fracción Fc en este caso. Las otras funciones que pueden tener las distintas inmunoglobulinas es generar, por ejemplo, lisis osmótica por destrucción de la membrana plasmática de una bacteria, por ejemplo. Bueno, la capacidad que hemos hablado de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, la capacidad de opsonización, la capacidad de directamente neutralizar una toxina y no un microorganismo determinado, como por ejemplo la toxina tetánica, toxina botulínica. Y todos los procesos, digamos, repasando que sufre o pasa el linfocito B cuando se activa y toma un contacto, por ejemplo, con un microbio, también a veces a través de otros estímulos como una cooperación TB activados por un T-helper, proliferan, se diferencian y también sufren procesos de hipermutación somática, de nuevos rearreglos en las inmunoglobulinas que expresan, obteniéndose linfocitos B, una vez que están activados, de mayor afinidad, por ejemplo, que se llama maduración de afinidad, células B de memoria, pueden realizar el switch isotípico que ya nombramos y secretan anticuerpos. Y los anticuerpos, como hemos dicho, pueden neutralizar toxinas, generar opsonización y posterior fagocitosis, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, lisis directa de microbios, activación de complementos, por ejemplo. Vamos a analizar nuevamente o más en detalle lo que son los centros germinativos, los folículos linfoides, que tienen, recordamos, un casquete linfocitario, un centro germinativo, en el centro germinativo una zona oscura y una zona clara. Los procesos que se dan en los órganos linfáticos, por ejemplo, una célula dendrítica en este caso está en este caso activando células linfocitos T. Linfocitos T cooperan con los linfocitos B, y los linfocitos B que se activan pueden dar origen a un folículo o nódulo linfático. A su vez, esto también, en este caso, intervienen los T-helper 2, los linfocitos T-helper 2, pero la misma célula dendrítica puede actuar directamente sobre un linfocito B y un linfocito B expandirse clonalmente y formar por sí solo un folículo linfoide con un manto o casquete linfocitario y un centro germinativo. En el centro germinativo tenemos de vuelta una zona oscura y una zona clara. Una vez que los linfocitos en la parte periférica, en la zona del manto o casquete linfocitario, son activados a través de contactos con células dendríticas o linfocitos T,
pasan a la zona oscura, donde hay dos procesos: proliferan y acumulan nuevas mutaciones. Aquí encontramos los centroblastos. En la zona clara, donde encontramos los centrocitos, se diferencian células plasmáticas o linfocitos B de memoria. Este es todo el proceso que se da en los folículos linfáticos. Y como se puede ver en los mismos, hay algunas células foliculares dendríticas, algunas células T helper que intervienen en estos. Aquí está más esquematizado. Este sería el casquete linfocitario, zona del manto. Está el centro germinativo con la zona oscura y la zona clara. La exposición a un antígeno terminado o la cooperación TB. Acá empieza a iniciarse todo el proceso de formación de un folículo linfático. Los primeros procesos que se dan son la proliferación y la hipermutación somática, procesos que se dan sobre todo en la zona oscura, y después en la zona clara se seleccionan los linfocitos que pasaron por el B, que ya proliferaron o establecieron hipermutación somática, y también se produce el switch isotípico. Estos otros dos procesos se producen entonces en la zona clara y dependen también de la interacción nuevamente con linfocitos T, lo que es la cooperación TB, y la interacción con células foliculares dendríticas, también específicas a ese antígeno que activó al linfocito B. Luego de estos procesos también hay una selección en cuanto a que algunas células que no se modificaron en forma adecuada de estos linfocitos B van a la apoptosis. El resto se diferencia entre plasmocitos y células B de memoria. Incluso algunas células B pueden volver a pasar por este ciclo, volviendo a proliferar y a acumular más mutaciones somáticas. Y aquí tenemos en las distintas zonas, por ejemplo, en las zonas, digamos, en este caso, las células llamadas la zona del manto, en la zona T dependiente, donde hay, completando este proceso, una célula interdigitante dendrítica, activando un linfocito T. El linfocito TCD4 activado ya interviene en la zona del manto, sobre todo para contactar con el linfocito B, y que el linfocito B inicie todo este proceso. En la zona oscura están entonces los centroblastos, que, vuelvo a repetir, están en proceso de proliferación y sobre todo de acumulación de nuevas hipermutaciones somáticas. Cuando pasan a la zona clara, aquí tenemos los centrocitos, completan su maduración. Ahí hay varios procesos, muchos van a la muerte celular, otros pasan por la cooperación TB, otros interaccionan con las células, en este caso se las llama foliculares dendríticas, siempre están relacionadas con el mismo antígeno, se seleccionan más nuevamente, entonces, como hemos dicho, otros linfocitos B que completan su maduración a linfocitos B de memoria ya en regiones extrafoliculares, o se van diferenciando a plasmocitos para la producción de anticuerpos. Todos estos procesos se dan es lo que se llama reacción de folículo linfoide, y es lo que sucede en las distintas regiones de los folículos linfoides. Nuevamente en detalle, una vez activado, proliferación e hipermutación somática en zona oscura. En la zona clara del centro germinativo encontramos los centrocitos que pueden ir a la apoptosis o pueden volver a interaccionar con células foliculares dendríticas o células T, linfocitos T llamados foliculares, T helper son los linfocitos T foliculares, y desarrollarse células de memoria y posteriormente plasmocitos que pueden sintetizar anticuerpos. Los folículos linfoides se denominan primarios cuando no tienen centro germinativo, es decir, es un estadio anterior a la producción, a este paso de la producción del centro germinativo. Incluso se discute si realmente existen los folículos linfoides primarios, y los secundarios, que son aquellos que tienen centros germinativos. Y en este caso, en esta diapositiva también se observan los mismos procesos, en este caso una respuesta de memoria. En la respuesta de memoria, por ejemplo, las células B de memoria, los linfocitos T de memoria, o directamente o a través de la cooperación TB en las zonas timodependientes entre células, en este caso T helper foliculares de memoria y linfocitos B de memoria, se activan mucho más rápido y cumplen todos estos procesos mucho más rápido, generando una rápida diferenciación a plasmocitos y producción de anticuerpos.
Bueno, y acá más detalles de los procesos de selección que ocurren en el folículo linfático. También cabe recordar que en los folículos linfáticos no solo son eliminados linfocitos B que tienen rearreglos inadecuados o no útiles, sino también aquellas que son autoinmunitarias, es decir, que pueden reconocer antígenos. Bueno, en la cooperación entre células B y células T se requieren no solamente intervienen el receptor de células T, el MHC, por ejemplo, acá en este caso de presentación de un antígeno linfocito B, sino también algunas moléculas coactivadoras en lo que es cooperación TB. En la cooperación entre linfocitos T y B pueden suceder que el linfocito B funcione como célula presentadora de antígeno y presente antígenos a los linfocitos T, o que el T helper estimule el desarrollo o la maduración de los linfocitos B, como hemos comentado. Un punto importante para la memoria inmunológica y la respuesta secundaria es que esto es útil en los casos de inmunizaciones activas, que son las vacunas, o pasivas. En las inmunizaciones pasivas, lo que sucede es que se transfiere una serie de anticuerpos para bloquear, por ejemplo, una bacteria, una toxina, como por ejemplo, para bloquear la toxina tetánica se utiliza gamma globulina antitetánica. Esto actúa sobre las moléculas de toxina tetánica y posteriormente es eliminada. Y no se produce ninguna reacción inmunológica propia del organismo, por eso se habla de inmunización pasiva. Pero en cambio también hay inmunizaciones activas, que son situaciones en las cuales se introduce un pequeño fragmento de una bacteria o de un virus o bacteria inactivados, como para que el organismo pueda desencadenar o generar una respuesta inmune contra esa bacteria, por ejemplo, o ese virus, de modo tal que cuando se encuentre con el virus o bacteria salvaje ya esté preparado y monte una respuesta secundaria mucho más rápida, mucho más celular o ya sea humoral. Entonces, normalmente en el primer contacto con el antígeno se produce una respuesta inmune y se genera una producción de anticuerpos y células T efectoras que permanecen en muchos casos a lo largo de toda la vida, y en realidad hay contactos inaparentes a lo largo de toda la vida o leves con un determinado antígeno, favoreciendo constantemente respuestas inmunes secundarias y de cada vez mayor afinidad. Y como hemos dicho, al principio de una respuesta inmune se secreta inmunoglobulina M y posteriormente inmunoglobulina G. Y los anticuerpos que se van desarrollando, en este caso con distintas inmunizaciones, con distintas vacunas, van teniendo cada vez mayor afinidad por el antígeno. Entonces este es el principio que utilizan las vacunas. Las vacunas consisten en eso, en generar o en introducir en el organismo un virus o bacteria activado, o un fragmento de un virus o una bacteria, de modo tal que el organismo pueda generar una respuesta inmune y esté preparado para el contacto con el virus o bacteria salvaje. Y a veces esto requiere varios refuerzos. En el caso de la inmunidad innata o inespecífica, vamos a brindar algunos detalles. Pueden intervenir algunos mecanismos como barreras físicas, como por ejemplo la piel, barreras químicas como el moco, las lágrimas, la saliva, la saliva. En el caso del tubo digestivo, flora autóctona, donde las bacterias intestinales que habitan normalmente impiden crecimiento de otros patógenos. Algunos otros mecanismos como las moléculas del complemento de la sangre, que pueden lisar células, por ejemplo bacterias, o atraer a fagocitos. Los distintos fagocitos, como por ejemplo, y también las células natural killer, otras moléculas como las interferones, muchas veces secretadas por los linfocitos, que favorecen la inmunidad antiviral. Acá están los fagocitos como los macrófagos o neutrófilos, las células natural killer con su función citotóxica, todas células de la inmunidad innata. En el caso de la inmunidad innata tenemos que
tener en cuenta que se reconocen cosas como no propias, pero no hay un reconocimiento específico como la inmunidad adquirida ni un proceso de presentación antigénica. En general, en algunas, por ejemplo, bacterias, también en algunos hongos, hay algunos patrones, algunas moléculas en su superficie que son muy conservadas a lo largo de la evolución, y los distintos fagocitos o células de la inmunidad innata pueden reconocer a través de receptores para esas regiones, que en general son regiones muy conservadas y muy repetitivas. Pero no hay un proceso de presentación antigénica propiamente dicho. Un ejemplo de los receptores que tienen los distintos fagocitos son los receptores tipo Toll-like llamados, acá TLR2, 4, 5, 9 como ejemplos. Por ejemplo, con el TLR5 contra la flagelina, que son las proteínas de los flagelos de algunas bacterias, o que son los más conocidos, los más caracterizados, los Toll-like. Y después hay otros, como por ejemplo los receptores para ácido lipoteicoico, que se encuentran en algunas bacterias, contra manosa. Y en general son receptores que reconocen diferentes patrones, y en general patrones repetitivos, como en esta bacteria que hay algunas moléculas muy repetitivas a lo largo de su superficie, que lo que pueden hacer estas regiones multivalentes porque estas moléculas están muy repetidas en la superficie, pueden aglutinar los distintos receptores, por ejemplo los Toll-like, y favorecer, por ejemplo, a través de esto la fagocitosis. Otra célula importante es la célula natural killer, que tiene algunos puntos de contacto con la inmunidad adquirida. Si nosotros analizamos el grupo de los linfocitos de la sangre, encontramos un grupo de linfocitos que son los linfocitos más grandes y granulares, con gránulos, y ahí la fracción de células natural killer es bastante alta. Normalmente son el 6 a 12% de los linfocitos de la sangre, intervienen sobre todo en inmunidad antiviral y antineoplásica. Algunos de los receptores de su superficie son los CD16, receptor para la inmunoglobulina G, es decir, que la inmunoglobulina G los puede activar, generando la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, los CD56 y el receptor propio de las células natural killer. Esta es una de las descripciones originales del receptor de las células natural killer, que en general funciona una de sus formas siempre en un estado activado, es decir, el receptor natural killer per se se encuentra activado como para gatillar en el contacto con una célula que esté presentando un antígeno, la citotoxicidad y la destrucción. Lo que sucede es que si esto es una célula propia del organismo que presenta a través del MHC1 una molécula propia, el receptor NK reconoce esa molécula propia y se inhibe. Entonces se termina esa interacción y la célula NK continúa su actividad. Pero en este caso, que se encuentra con una molécula tumoral, con una célula tumoral que expresa moléculas diferentes, el receptor NK reconoce que esa molécula que le están presentando es diferente y no hay inhibición del proceso citotóxico que se desencadena. Algunos de los elementos propios que utilizan las células natural killer como para eliminar una célula infectada por un virus o cancerígena es la secreción de perforinas, que son una especie de canales que insertan en la membrana de la célula blanco para producir su lisis osmótica, o las granzimas que degradan componentes de esa célula blanco, como por ejemplo ADN, o a través de diferentes ligandos que actúan sobre receptores de las células blanco, inducen la apoptosis de las mismas. Acá, por ejemplo, la natural killer a través de las perforinas que terminan generando una lisis osmótica en la célula blanco. A veces se requieren varias señales, varias interacciones, no solo una, para que esta célula natural killer permanezca en un estado activado. Pero también no solo hay receptores que pueden que pueden resultar inhibitorios en la inhibición de la acción de las natural killer, sino hay receptores activadores de las natural killer. De modo tal que en la misma natural killer, si bien se encontró originalmente el receptor natural killer que era inhibitorio originalmente, posteriormente se vio que también había receptores activatorios.
Y aquí se ve que receptores activatorios o inhibitorios en el receptor natural. Y como hemos dicho, existe aparentemente células NK que viven una vez que se han activado por largo tiempo, y algunas que tienen cierta función de memoria, por lo tanto tienen ciertos puntos de contacto con la inmunidad adquirida o adaptada. Las células de NK se maduran a partir de precursores en la médula ósea, pero a veces completan los distintos estadios de maduración en órganos periféricos, como por ejemplo en ganglios linfáticos. Algunos datos: nosotros podemos ver que, por ejemplo, para integrar un poco lo que es en la inmunidad antiviral, en general hemos visto antes que se utiliza o es más útil la inmunidad celular, porque los virus viven dentro de las células y utilizan y expresan las proteínas virales a través de la utilización de la maquinaria biosintética de la célula blanco, pero la célula blanco la presenta, como hemos visto, a partir del MHC1. Las CD8 citotóxicas reconocen ese MHC1 con una molécula extraña y la destruyen, utilizando muchos de los mismos elementos de células natural killer que hemos visto recién. Inmunidad antiparasitaria, por ejemplo, como hemos visto, algunas células helper 2 hace que linfocitos B se diferencien a plasmocitos y produzcan anticuerpos. Por ejemplo, inmunoglobulina E, que interviene en muchas inmunidades antiparasitarias, activando mastocitos, secretando indirectamente factores quimiotácticos eosinófilos, reclutando eosinófilos a través de este mecanismo o a través de citoquinas. Caso de bacterias extracelulares, por ejemplo, pueden ser, digamos, destruidas a través de anticuerpos producidos por los plasmocitos, o también mediante la activación de distintos fagocitos o del complemento plasmático. Las intracelulares requieren las bacterias intracelulares o los microorganismos intracelulares requieren todo el proceso de presentación antigénica a través de MHC2, la activación de células CD4 y la activación de células CD8 específicas, y en ocasiones también células B con una actividad contra esos organismos intracelulares. También es de recordar, digamos, que la inmunidad contra tumores, que las células tumorales expresan, como hemos dicho, antígenos extraños, no habituales, y pueden ser lisados por células T citotóxicas y también reconocidas y lisadas por células natural killer. En el caso de la inmunidad contra trasplantes, existen en todos los organismos anticuerpos naturales que son secretados, producidos contra tejidos no propios sin haber una estimulación específica, y estos son los primeros que actúan en una inmunidad contra injertos o trasplantes, o también en las aglutininas de los grupos sanguíneos, como hemos visto en el teórico correspondiente. Las MHC1 de los injertos también se comportan como antígenos y pueden inducir una respuesta inmune. En el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, destruye principalmente las células CD4, que son las que coordinan toda la respuesta inmune.